Buenas tardes, espero que estén bien. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de lectura del Evangelio de San Juan en este tiempo de cuarentena. Hoy vamos a leer el prólogo del Evangelio en el capítulo primero. El otro día les dije que tuvieran a mano una Biblia y que pusieran dos señaladores, uno al principio del Evangelio de San Juan y otro al principio del libro del Génesis. Son los dos textos que vamos a tener en cuenta. En la Iglesia antigua, en el siglo III, un autor muy importante, Orígenes se llamaba, vivía en Egipto, en Alejandría, y conocía muy bien la Biblia, había estudiado mucho, y en un momento antes de explicar los Salmos, dice que había escuchado una vez a un amigo suyo, un rabino judío, que le había dicho esta parábola, que tal vez nos pueda ayudar. Dice, la Biblia, la Escritura, es como un palacio que tiene muchas habitaciones. Todas las puertas están cerradas y en cada puerta hay una llave. Pero no es la llave que abre esa puerta. El trabajo que tenemos es encontrar en qué puerta está la llave que abre la que a mí me interesa en ese momento. Y dice, ese es un trabajo arduo, no es fácil. Y tal vez no podamos hacerlo solos, pero cuando escuchamos que alguien nos explica y tuvo la inspiración de encontrar cuál es la llave que abre la puerta, eso nos llena de gozo el corazón, ¿no? Porque nos damos cuenta la riqueza que hay escondida, el tesoro escondido que hay en la Escritura. Entonces, vamos a encontrar que la llave para entender el Génesis está en Juan y la llave para entender Juan está en el Génesis. Entonces, siguiendo esta enseñanza de la Iglesia antigua, nosotros vamos a leer en paralelo estos dos relatos, el relato de la creación y el Evangelio de Juan, hoy el prólogo. Decíamos en nuestro primer encuentro que la comunidad de Juan se encuentra en un momento de tribulación, porque por un lado son expulsados de la sinagoga, una expulsión religiosa, no pueden escuchar más la palabra de Dios. Pero por otro lado también tienen una persecución política. Las autoridades judías empiezan a perseguir a los cristianos como había sucedido ya antes, 40 años antes, en la época en que Pablo perseguía a los cristianos. Para que se den una idea, porque eso está relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Perseguía a los cristianos y los llevaban prisioneros ante el Sanedrín. Entonces decíamos que cuando esta comunidad de Juan escucha por primera vez las palabras en el principio, las palabras con que empieza el Evangelio, enseguida su corazón vuela y recuerda el comienzo del Génesis, en el principio. También nosotros, como esa comunidad, vamos a leer el prólogo como si fuera la primera vez que lo escuchamos, como si nunca lo hubiéramos leído antes. Vamos a leerlo, vamos a ir gustando cada palabra, cada frase. Y el primer versículo del prólogo de Juan dice, en el principio era el verbo o era la palabra, según la traducción, y el verbo o la palabra estaban junto a Dios. La palabra era Dios. Y aquí encontramos la primera dificultad. Ya en el primer versículo encontramos una dificultad. El verbo o la palabra es una traducción que nosotros entendemos, pero que es una traducción del griego, de la palabra griega logos. Y está bien. Pero para nosotros la palabra y para los griegos logos es un concepto, es una cosa abstracta. Y para los judíos la palabra davar, que fue traducida primero al griego
con logos y después al castellano como verbo o palabra, no es una cosa abstracta. Porque dabar en hebreo significa, por un lado, palabra, pero por otro lado también acción. La palabra no es una cosa abstracta. Los hebreos no aman mucho las abstracciones. La palabra es algo que actúa. Y sobre todo en Dios, que Dios no dice palabras inútiles. En el principio existía esta palabra. Una palabra que actúa. Pensemos en el principio del Génesis. Enseguida en el versículo 3, 1:3 dice, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Sea la luz, dice una palabra, pero no es una palabra inútil. O un proyecto que tal vez por pereza dejamos de lado o lo dejamos de estar. No, Dios dice, sea la luz, y en ese mismo instante esa palabra actúa y la luz fue. En el pensamiento hebreo entonces hay una unidad estrecha entre lo que Dios dice y lo que hace. Es lo que nosotros decimos palabra. En el principio existía el verbo o la palabra. En este contexto conceptual, cuando en el mundo hebreo se habla de palabra de Dios, no solo se presta atención a lo que Dios ha dicho, sino principalmente a lo que Dios ha hecho, porque para Dios decir y hacer son la misma cosa. En el principio existía la palabra, no quería decir o no quiere decir que Dios pensaba una palabra, sino que en el principio Dios hace algo. Dios llama algo a la existencia. Cuando Juan dice en el principio, está recordando y evocando el texto del Génesis, pero al mismo tiempo nos está hablando de algo que era antes de lo que relata el Génesis. El Génesis ya nos habló de la creación. Juan nos quiere hablar de algo que había antes o que pasó antes. Antes de que existiera el universo, Dios ya existía. Antes de que existiera toda la creación, todo el universo, Dios ya estaba haciendo algo, porque en el principio existía la palabra, y esa palabra es acción. Y si nos vamos a fijar en la primera carta de Juan, el mismo Juan, en el capítulo 4 nos dice a rajatabla, taxativamente, Dios es amor. Dios es amor. Antes de la creación del mundo, Dios pronuncia una palabra que es acción, una acción que es amor. Antes de que el mundo fuera, Dios ya estaba amando, y ama esa palabra que es su Hijo. Dios pronuncia la palabra que es su Hijo y ama a este Hijo. Y por este Hijo después va a crear todas las cosas. Lo dice en el versículo 3, Juan. Pero estamos escuchando lo que había pasado antes de la creación del mundo. Dios, amor, amor del Padre y del Hijo en el Espíritu. Y en el contexto de la comunidad de Juan, excluida de la sinagoga, Juan le estaba diciendo, miren, nosotros creemos en esa palabra que ya existía antes de la creación del mundo, antes de que existieran esos rollos escritos que nosotros leíamos en la sinagoga, porque esa palabra es eterna. Leamos bien el texto.
En el principio existía la palabra. Y cuando se habla de la palabra, nosotros hablamos del Hijo de Dios antes de la creación. Todavía no habla Juan de Jesús. Jesús será la palabra encarnada. Ahora es palabra espíritu en Dios espíritu. El Verbo, dice, estaba junto a Dios. Y continúa diciendo, y todas las cosas fueron creadas por esta palabra. Y nos surge la pregunta, ¿cuál es esta palabra por la que Dios crea el mundo? Si vamos a leer el Génesis, nuestro primer señalador, fíjense, en el versículo 3 dice, y dijo Dios, que sea la luz. Y más adelante en el versículo 6 dice, sea el firmamento. Y en el versículo 14 dice, sean los luceros en el firmamento. Esa palabrita por la que Dios crea que es el Hijo, es la palabrita sea. Es la misma palabrita que vamos a escuchar en los labios de María el día de la Anunciación. Cuando el ángel Gabriel le trae el anuncio y le pregunta si está dispuesta, ella dice fiat, es decir, sea. La misma palabra. Entonces, cuando Juan dice en el principio existía la palabra, esa palabra es el sea por la cual Dios ha creado. Y esto es muy importante, porque en el Evangelio de Juan, muchas veces en el Evangelio de Juan, pero solo en el Evangelio de Juan, no en los otros evangelios, cuando Jesús se presenta y habla de sí mismo, usa el verbo ser. Los otros evangelios no lo hacen. Recordemos algunos pasajes. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Y más fuerte todavía, cuando Jesús está rezando en el huerto de los olivos y los guardias lo van a buscar con Judas, Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno, le responden, y Jesús dice, yo soy. Es fuertísimo esto. Y dice el Evangelio de Juan, y los guardias cayeron a tierra. Se postraron, porque yo soy, es el nombre de Dios. Acuérdense que en el libro del Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés en el Sinaí, en esa zarza que estaba ardiendo, Moisés le pregunta su nombre, dice, ¿quién le tengo que decir que me manda al pueblo y al faraón? ¿A quién tengo que nombrar? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me envía. Yahvé, que es yo soy el que soy, de la raíz hebrea Hayá, que es la misma raíz del sea del Génesis, del sea de la Virgen, de todos estos yo soy de Jesús a lo largo de su vida contada por Juan. Yo soy es el nombre de Dios porque Él es el ser en sentido pleno. Todas las otras cosas pasan. Están sujetas al tiempo, al desgaste de este tiempo, están sujetos a la muerte. Solo Dios está libre de este desgaste. Él es el ser pleno, el yo soy. Volvamos a Juan. En el principio existía la palabra. Es la palabra engendrada por Dios
antes de la creación y antes de que el mundo existiera, antes del tiempo. Y antes del tiempo no hay un antes y un después, no hay tiempo. Esta palabra es eterna como el Padre es eterno. El Padre engendró al Hijo, ese sea, y lo amó en el Espíritu antes de que existiese el tiempo, y por medio de ese sea crea el universo. Lo dice Juan en el versículo 3. Todo fue hecho por medio de ella, por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. Es el sea que crea todas las cosas. En ella, continúa diciendo en el versículo 4, en la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Seguimos hablando entonces, o Juan nos sigue hablando, de la palabra que era la luz. Aún no hablamos de Jesús, aún no nos habla de Jesús, porque la encarnación viene recién en el versículo 14, más adelante. Vino un hombre, sigue diciendo, un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. El Evangelio de Juan entonces comenzó contándonos cómo era la vida de Dios antes de la creación, en ese amor de Dios al Hijo y del Hijo al Padre, en el Espíritu. Después nos habla de la creación. Y ahora nos habla de Juan, el precursor, el que anuncia y da testimonio de esa luz que es espíritu, que no tiene materia, no tiene cuerpo, porque todavía no llegamos a la encarnación. Sigamos leyendo el versículo 8. Juan no era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Venía al mundo la luz verdadera. Juan no era la luz. Venía al mundo la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y el mundo ha sido hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no la han recibido. A cuantos la han recibido, a los que creen en su nombre, les ha dado poder de hacerse hijos de Dios. Estos son los que no nacen de la sangre ni del deseo de la carne, sino que nacen de Dios. ¿De quién está hablando? Dice, venía al mundo la luz verdadera, la que ilumina a los hombres. Estaba viniendo, venía al mundo, todavía no había llegado, porque todavía no llegamos a la encarnación. Y sigue, os repito lo que había leído antes, a cuantos lo han recibido, les ha dado poder de hacerse hijos de Dios. A cuantos lo han recibido. ¿Han recibido a quién? ¿A Jesucristo? No, todavía no habla de Jesucristo. Se refiere a la palabra. ¿Cuántos han recibido la palabra? Y aquí hemos llegado a una cosa muy importante. ¿A cuántos han recibido la palabra? Si pueden, subrayen en la Biblia a cuántos. Es un pronombre, a cuántos, que significa exclusividad. No son todos, sino solo aquellos que lo han recibido. Recibieron también el poder de hacerse hijos de Dios. No todos, solo algunos, aquellos que recibieron la palabra. No por la voluntad de la carne, no por la voluntad del hombre, sino por el Espíritu. Porque es Dios el que toma la iniciativa y se manifiesta
y da el poder de hacerse hijos de Dios. Y solo se podía acceder por el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y el versículo que sigue, el versículo 14, es el gran cambio, la gran revolución del Evangelio de Juan. Dice: y la palabra se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Todo aquello que antes estaba en el Espíritu, reservado solamente a aquellos que lo escuchaban y que recibían la inspiración del Espíritu, todo eso que incluía solo a algunos, a esos exclusivos, ¿a cuántos lo han recibido? Ahora, eso que era espiritual, inmaterial, se hace carne y viene a vivir dentro de nosotros. No en medio, mejor la traducción es dentro de nosotros. La palabra se hizo carne y vino a habitar en nosotros. Si antes de la encarnación el ser de Dios era una realidad puramente espiritual, con la encarnación lo que era espiritual ahora se hace carne en el misterio de Jesucristo. Desde este momento no hablamos más del Verbo de Dios, sino del Verbo de Dios encarnado, que es Jesús. Le pondrás por nombre Jesús, le dijo el ángel. Y esta unidad del Verbo con la carne no se va a disolver nunca, porque Jesús está sentado a la derecha del Padre en la carne, en nuestra carne. Y la palabra se hizo carne y vino a habitar en nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y exclama: este era el que yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque era antes que yo. Antes había nombrado a Juan el Bautista. Era el precursor, como quien había sido enviado a preparar el camino, a dar un testimonio. Y ahora Juan ya no es el precursor, ya no prepara, sino que señala. Ese es aquel del que yo dije, el que viene detrás de mí es superior a mí, porque era antes que yo. Este era nos evoca el principio del prólogo. En el principio era la palabra. Es el mismo era. La palabra que era en el principio se hizo carne. La palabra que salió de la boca del Padre, ese sea antes de todo tiempo, desde la eternidad, ahora vive en nosotros. Sea. Es importante recordar esto. Es palabra y acción de amor. No hay que buscar otra explicación fuera de la Biblia. Nos lo dice el Génesis y lo explica Juan. Nos da la clave de interpretación. No necesitamos ir a buscar explicaciones filosóficas, porque la llave para abrir la puerta del sentido nos la da la misma Escritura. Versículo 16. En efecto, de su plenitud, todos nosotros hemos recibido gracia en abundancia. Otra vez les pido que señalen este versículo. Antes decía, ¿a cuántos recibían la palabra? Les daba el poder de hacerse hijos de Dios. Y ahora dice, todos nosotros hemos recibido gracia en abundancia. Partimos de una exclusividad en el versículo 12 antes de la encarnación. Solo algunos, aquellos que lo han recibido. Ahora subrayamos
Todos nosotros, todos, sin exclusión, todos hemos recibido gracia en abundancia. ¿Cómo era posible llegar a ser hijos de Dios antes de la encarnación? Dependía de Dios. Pueden leer toda la Biblia y van a encontrar a menudo fue dirigida la palabra de Dios a Noé, a Abraham, y por medio de Abraham a toda su descendencia, a toda su familia del pueblo de Israel. Fue dirigida la palabra de Dios a Ciro, el rey de los persas, y seguramente encontrarán muchas más. Dependía de Dios, de ese espíritu que iluminaba, que inspiraba. ¿Y cómo es posible llegar a ser hijo de Dios después de la encarnación? El Hijo de Dios que ha asumido la carne, o sea que se ha encarnado, ha bañado de gracia toda carne, toda nuestra carne. Dios vive en la carne. Y toda carne es su morada, porque vino a habitar en nosotros. Nosotros nos hemos convertido en carne de Dios. Esto es lo más importante del misterio de la Navidad y el motivo de que hagamos fiesta en la Navidad. Juan, dijimos la semana pasada, Juan vuelve a lo esencial. El Verbo se hizo carne, asumió toda carne, de manera que somos cuerpo de Cristo. Nuestra carne es carne de Dios. Lo esencial. Ni siquiera el pesebre, ni siquiera los pastores, ni la estrella con los Reyes Magos, porque esos son signos, pero signos que señalan a lo que es esencial. Lo que debe arrancarnos un canto de alegría como a los ángeles, ellos que, pobrecitos, no tienen carne y no están asumidos en este misterio, no participan de este misterio. Ellos mismos, alegrándose con Dios, cantaron: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz porque ya no hay motivo de angustia. Paz porque no estamos condenados a muerte. Paz porque nuestra carne se ha vuelto carne de Dios, porque Dios asumió la carne del hombre. Recordemos lo que dijimos la semana pasada con la imagen del abanico. Hoy traje de vuelta mi abanico. Pablo había dicho lo esencial: nacido de mujer. Lo esencial. Nos basta creer esto, y bastaba este anuncio para que tuvieran fe. Nacido de mujer. Marco nos hace un relato, el primer relato, y pone la estructura. ¿No es este el hijo de María? Lucas y Mateo y Lucas, en este orden, Mateo y Lucas, explican y extienden este misterio dándonos otros relatos, otras informaciones. La Anunciación, la visita a Isabel, el viaje a Belén, pero siempre nos señalan el mismo misterio. El Verbo se hizo carne, nació de una mujer, el Hijo de Dios. Y Juan vuelve a cerrar el abanico porque se había abierto demasiado, ya otros autores querían agregar cosas, y Juan cierra y vuelve al esencial porque se estaban distrayendo. El Verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Dios y nosotros nos convertimos en un único misterio. Si esto no nos llena de consuelo, si esto no nos llena de paz y de esperanza, por ahí tenemos que cambiar de canal. Porque este momento señala el gran cambio de la historia. Dios vive en la carne del hombre. Esto significa que la humanidad se ha convertido en el lugar donde vive Dios, en su morada.
Y esto no solo para algunos elegidos, como en el Antiguo Testamento, sino para todos. San Pablo ya había dicho, así, lo esencial, San Pablo ya había dicho, si por el pecado de Adán todos hemos caído, mucho más por la gracia de Cristo, la salvación ha llegado a todo hombre sobre la faz de la tierra. Todos pecamos en Adán, todos por la gracia de Cristo hemos recibido la salvación. Y Juan vuelve a esto, fíjense el versículo 16, de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia en abundancia. Todo hombre por la gracia de Cristo se ha vuelto capaz del misterio de la salvación. Ya no se trata de una realidad espiritual, sino que la salvación se ha vuelto un misterio de carne. La salvación se puede tocar en la carne. Y no en una carne que está lejos, es la carne del hombre que Dios ha asumido. El sea, del que hablábamos antes, el sea inmaterial, incorpóreo del principio, de un Dios que era solo espíritu. Ahora, desde este momento, desde el versículo 14 del Evangelio de Juan, se hace una realidad material. Una realidad que puedo tocar, que puedo ver, con la que puedo hablar. Volvamos al Génesis. Veamos siempre en el capítulo 1, el versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó. Esta gracia del hombre, de ser imagen y semejanza de Dios, ahora llega a su plenitud, porque Dios se hace imagen y semejanza del hombre. La plenitud. El hombre es imagen y semejanza de Dios y Dios es imagen y semejanza del hombre. La carne que nosotros normalmente relacionamos con las enfermedades, con la debilidad, con la muerte, con la corrupción, incluso con el pecado, se ha convertido en el instrumento por el que Dios ahora se nos manifiesta, por el que Dios ahora quiere salvarnos. Volvamos a Juan. En el versículo 17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. A Dios no lo ha visto nadie, ni siquiera en las apariciones del Antiguo Testamento. Dice Moisés que ve la espalda de Dios. A Dios nadie lo ha visto. Ahora, en la carne de Cristo, vemos a Dios. Vemos a todo Dios, no solamente una espalda, todo Dios. Antes de la creación, antes de la encarnación, se podía conocer a Dios con el corazón. Ahora lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos escuchar en la carne. Y no solo un aspecto de Dios, podemos verlo todo Dios. Porque en el rostro de Cristo resplandece el rostro de Dios. En la carne de Cristo vamos a ver cómo actúa Dios. Esto es lo esencial sobre lo que nos quiere llamar la atención Juan y sobre lo que nos quiere llamar la atención la comunidad de Juan. La palabra de Dios se ha hecho carne. La palabra de Dios se ha hecho tu carne.
El Verbo ha compartido nuestra naturaleza plenamente, excepto en el pecado, nos dice Pablo, porque el pecado no es de la naturaleza del hombre. El pecado vino añadido por la desobediencia de nuestros primeros padres y ha compartido con nosotros los sufrimientos, las debilidades, las necesidades propias de nuestro cuerpo. Hay algo en este misterio que a veces nos pesa. Por eso lo desdibujamos un poco, pero es un misterio enorme. Y eso que nos pesa es que desde ese día en que el Verbo se hizo carne, cada vez que nosotros ofendemos, despreciamos, maltratamos, herimos, alejamos de nosotros, todas las veces que nos peleamos y que nos dividimos, separándonos de nuestros hermanos, nos estamos separando de Dios, porque es carne de Dios. Cuando Jesús dice que hay dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, añade una cosa que es muy importante, porque el segundo no es inferior al primero. En una de sus cartas, San Juan dice: pero ¿cómo me venís a decir que amás a Dios al que no ves y no amás a tu hermano a quien ves? El mismo misterio, la carne de la humanidad asumida por Cristo. Dios y nosotros conformamos un único misterio. En esta época de cuarentena, muchos de ustedes están viviendo un periodo de ayuno del cuerpo de Cristo. Pero Dios se hizo carne, Dios se hizo materia, todo el universo se ha vuelto morada de Dios. Y San Pablo nos dice: toda la creación está ansiosa, esperando que se cumpla este misterio de la salvación. No solo los hombres, toda la creación. La Eucaristía es la presencia real de Dios. ¿Cómo? La carne de Cristo, para hacerme más semejante a Cristo, para hacerme más semejante a Dios y para convertirme cada vez más en cuerpo de Cristo, en cuerpo de Dios. Pero no pensemos que la Eucaristía es la única presencia de Dios. No pensemos que Dios está ausente de nuestras vidas, de nuestras casas, porque no podemos ir a la iglesia, porque no podemos recibir la Eucaristía. Esta plenitud de la Eucaristía se difunde desde el altar a cada ángulo de la tierra. Algunos piensan y dicen: nos han privado de Dios, nos han cerrado las iglesias, ahora el mundo está en manos del diablo. ¿Cómo podemos pensar esto? Este pensamiento, esta forma de pensar no es cristiana. Celebramos nosotros la fiesta de Cristo Rey, reconocemos, confesamos y creemos que Cristo es el Rey del universo. No podemos pensar que el diablo señorea en este mundo. El diablo ya está vencido. El ángel dijo: les traigo una buena noticia. Cristo ha vencido a la muerte, ha resucitado. El diablo no tiene poder, nos quiere hacer creer que tiene poder para asustarnos y para que le demos espacio. Pero Cristo es el Señor, Rey del universo. Desde el momento de la encarnación, no hay lugar en el universo donde Dios no esté habitando, dándonos gracia en abundancia. San Juan hoy nos ha llevado en este prólogo desde ese sea al principio, antes de la creación, nos ha llevado
desde esa palabra incorpórea, esa palabra espiritual que no tenía cuerpo y que no podíamos ver, hasta esta carne, que es la palabra que vino a vivir en nosotros, que toma morada en nosotros para ser Señor del mundo. No perdamos la esperanza porque estamos llenos de Dios. Dios está viviendo en nosotros. Y si esto no nos consuela en el encierro de la cuarentena, en el que nos falta precisamente el contacto de la carne, en el que no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos, en esa ausencia física descubrimos algo más profundo. Nos falta la carnalidad, la carne de los otros, porque el misterio que está ahí oculto es que en la carne de mi prójimo vive Dios. Nuestra carne es carne de Cristo, la misma que está sentada a la derecha del Padre. Y eso tiene que bastarnos para consolarnos. Dios vive no solo en nuestra alma, sino también en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Algunos dicen, la boca es pura, las manos son impuras. No puedo comulgar con la mano porque la mano es impura. ¿Quién te dijo esto? ¿Quién le dijo esto? El que dice esto niega el misterio de la encarnación. Recuerden lo que les dijo Dios a Pedro. No llamemos impuro lo que Dios ha vuelto puro. Y cuando Él se hace carne, ha purificado todo el universo. Su carne es nuestra carne. Una vez que hayamos terminado nuestra cuarentena, el encuentro con los otros será entonces un misterio de resurrección. Reconocer o recordar, o volver a encontrar, pero después de haber reconocido que esa carne me trae la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Recordemos de la semana pasada, Jesús dijo, yo soy la vid, mi Padre el viñador. A los sarmientos que no dan fruto los corta, a los que dan fruto los poda para que den fruto, para que den más fruto. Tal vez este misterio de la carne de Cristo nos pueda hacer reflexionar. Si reconozco la carne de Dios en la Eucaristía, debo reconocer también la carne de Dios, que soy yo, que es mi prójimo, que es mi hermano. Tal vez Dios quiera podar algo en nosotros. La poda no siempre nos llena de alegría, tiene algo de dolor, pero debe alegrarnos saber que nos trata como sarmientos que dan fruto, no como los sarmientos inútiles que los poda y tira al fuego. Nos poda para que demos más fruto. Y al final de la cuarentena reconoceremos el misterio de la resurrección al poder volver a abrazar, al poder besar esa carne que también es carne de Dios. Me despido hasta la semana que viene. Dios los bendiga, que sigan bien. Muchas gracias.